Muy buenas noches, estimados participantes. Nuevamente bienvenidos a su curso gratuito de gestión pública. Como siempre, indicarles la institución se encuentra ubicada en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en nuestro país de Perú. Nuestra institución está conformada por nuestra plana de docentes, plana administrativa y asistentes académicos. Bien, comentarte e informarte que para el mes de agosto los cursos ya están disponibles. Estos cursos están dando inicio desde el 2, 3, 5 y 6 de agosto. ¿Deseas participar? No te olvides, todos los cursos son de manera gratuita con certificación opcional al finalizar. Donde puedes encontrar mayor información de todos estos cursos, puedes escribir al número en pantalla o ingresar a nuestra página de Facebook. Nos ubicas como el Tecnológico. Bien, yo soy su asistente académica. Cualquier duda o consulta, pueden llamar o escribir al 914-767-009. Nuestro docente, el magíster Luis Carrasco Carvajal, es quien imparte los cursos de gestión pública. Ahora, en cuanto a la frecuencia de este curso, únicamente se estará llevando a cabo solo los viernes de 8 a 9 y media. Hoy nos encontramos abarcando ya nuestra tercera sesión y la siguiente semana estaríamos dando por culminado nuestro curso. Bien, hoy día vamos a abarcar el tema de gestión pública y control gubernamental. Las clases todas son grabadas. Esta clase, por ejemplo, será remitida a ustedes mañana en el transcurso de la mañana. Y finalizando nuestras 4 sesiones, yo les voy a habilitar lo que es el examen final. El examen final, ustedes podrán rendirlo y posterior a eso iniciar con el trámite de su certificado. Sin antes, deben rendir el examen y aprobar su examen con una nota igual o mayor a 14. No se olviden que nuestro certificado es emitido con 90 horas, tiene su código de registro y un código QR. Costo del certificado es de 40 soles. Bien, y de la misma manera indicarte que la institución también ofrece cursos en convenio con diferentes instituciones. Cada mes hacemos el lanzamiento también de los cursos en convenio y para que ustedes puedan unirse y llevar los cursos. No te olvides, son gratuitos y con certificación al finalizar. Bien, ahora sí vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde sin antes realizar nuestra oración. Gracias hoy, Señor, por un día más de vida. Te agradecemos por cada una de las bendiciones que nos otorgas. Te pedimos que puedas cuidarnos, protegernos día a día, Señor. Bendice hoy a cada participante presente, bendice al docente, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, daré lectura a este versículo. Cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Marcos 11:24. Bien, de esta manera doy pase a nuestro docente. Muy buenas noches, estimado docente. Ahora sí le cedo el pase para que pueda dar inicio a la sesión de esta noche. Sí, buenas noches, gracias por el paso, señorita Varinia. Buenas noches, Aite, buenas noches a todos los participantes que se van conectando a esta tercera sesión del curso de gestión pública. Hoy vamos a desarrollar la sesión número 3, denominado pues gestión pública y control gubernamental. Dándoles pues la bienvenida siempre por su asistencia puntual. Asimismo, puedo pedirles que me puedan escribir a través de un mensaje si me están copiando bien. Y asimismo también pues voy a pedirles que me puedan comunicar si es que en algún momento el material que voy a proyectar se congela. Y asimismo pueden hacerme sus consultas en cualquier momento de la sesión, de preferencia al final del curso, en el cual voy a estar unos minutos más. Y dicho eso, pues
también ya desearía invitarles a que puedan certificarse para darle mayor valor agregado a su participación en estas 4 sesiones. Muy bien, entonces dicho eso, empezamos. Hasta ahora habíamos hablado de la gestión pública, ¿sí? Sin embargo, sabemos que la gestión pública por sí misma no puede realizarse un autocontrol, pese a que a nivel institucional sí deberían realizarlo, ¿sí? El titular del pliego, los mismos servidores, todos estamos involucrados a promover, a coadyuvar, a implementar el control interno en nuestras instituciones públicas. Pero sin embargo, pues hay un ente rector que se encarga exclusivamente del control gubernamental. De la misma manera, pues el control gubernamental lo pueden ejercer la misma sociedad civil organizada o también pues la ciudadanía, ¿sí? Y sin embargo, para lo cual se requiere algunos conocimientos, se requiere información necesaria, básica, el cual nos va a permitir pues realizar el control efectivo de la gestión pública. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de control gubernamental? Entonces vemos ahí pues el artículo 6, vamos a tomar como referencia de la ley 27.785, que es la ley del Sistema Nacional de Control. Entonces pues nos vamos a ayudar en esta ley que nos dice pues que el control gubernamental es la supervisión, la vigilancia, la verificación ¿de qué? De los actos y de los resultados de quién? De la gestión pública. ¿Y qué actos, qué resultados se supervisa, vigila y verifica el control gubernamental? La eficiencia, la eficacia, la transparencia, asimismo también pues la economía. ¿En qué? En el uso de los recursos públicos y bienes públicos también. Entonces, el fin pues del control gubernamental es que las entidades hagan el uso adecuado y destinen correctamente los recursos y bienes del Estado para los fines establecidos y para los objetivos institucionales que cada entidad se plantea. Asimismo, también pues cabe precisar que el control gubernamental conlleva a cumplir toda la normativa bajo las cuales se rige toda entidad pública. Por ende, podemos decir que el control gubernamental es interno y a la vez es externo y se realiza pues de manera integral y de manera permanente. Entonces vemos ahí pues la ley 27.785 que nos esquematiza mejor que la gestión pública requiere ser supervisada, verificada y vigilada. ¿Para qué? Para que todo se cumpla en el marco de la legalidad y para que los actos de la gestión pública siempre se desarrollen pues con eficiencia, con eficacia, con economía y sobre todo a tiempo. De la misma forma también pues el control gubernamental abarca a los sistemas administrativos, a la gerencia y control de todas las instituciones. Hablamos pues de los gobiernos nacional, regional y local. Para lo cual, pues, el control gubernamental se rige
en la resolución de Contraloría, que es la 273-2014, que está vigente es el año 2014, en el cual pues establece algunos documentos normativos que permitan pues al control gubernamental establecer, organizarse en sus funciones para que realice los servicios de control relacionados a cada entidad pública. De la misma manera, con esta resolución de Contraloría, pues se regulan las normas para que el desempeño profesional de la Contraloría, pues esté amparado en su normativa y en las demás normas que existen para que los actuados, para que la acción de control de la Contraloría pues realice sin ningún tipo de vicio legal o reclamo y conformidad de las entidades públicas. Para lo cual, pues, el control gubernamental requiere basarse en algunos principios. Vemos ahí el principio de oportunidad, el cual, pues, va a permitir que el control se realice en el momento y en cualquier circunstancia que ocurra, pues, tal vez algún tipo de observación, algún tipo de alerta, para lo cual, pues, la acción de control debe ser también, pues, pertinente y oportuna. De la misma manera, pues, el control gubernamental tiene que ser objetivo, tiene que responder, pues, a un principio de objetividad, debe ser totalmente imparcial, ya que no debe basarse, pues, en hechos subjetivos, sino en hechos objetivos. Y siempre debe tomar en cuenta, pues, los fundamentos de hecho y de derecho. Tiene que estar bajo el marco legal, no puede alejarse de ello. El principio de materialidad va a permitir pues que el control gubernamental se pueda realizar en cualquier entidad, siempre y cuando exista, por ejemplo, un hecho objetivo, un hecho material en el que esté en tela de juicio o en peligro los recursos del Estado, ¿no? Asimismo, tiene que ser pues de carácter selectivo, en el que las acciones de control se deben priorizar en aquellas entidades en las que haya pues mayor riesgo, mayor actividad crítica en el ejercicio de la gestión pública, para lo cual puede ser recomendable que la Contraloría pueda, un ratito, ya, pueda tener mapeado, ¿no? A qué entidades o qué entidades son las más propensas a, a incurrir en actos irregulares. Pero sin embargo, el carácter selectivo pues no le quita a la Contraloría de realizar una acción de control a cualquier institución, pero debe priorizar a las instituciones con mayor riesgo, los debe tener mapeados. El control gubernamental es universal, en el que estamos sujetos al control gubernamental todas las entidades y por ende también todos los funcionarios y por ende también todos los servidores. Es de carácter integral, en el que el control gubernamental pues debe realizarse siempre con una evaluación completa de todos los procesos de operaciones de las entidades públicas. El control gubernamental debe ser autónomo y a la vez debe ser pues funcional, sin ningún tipo de influencia, debe realizar su acción de control con total independencia y con total pues autonomía en sus funciones, sobre todo con su independencia técnica.
debe ser de carácter permanente, en el que pues la acción de control debe realizarse de manera continua y sus actuados pues deben ser perdurables en el tiempo. Es decir, que todas las entidades en las que haya ejercido acción de control el Sistema Nacional de Control, pues quede, ¿no? Quede o deje huella las recomendaciones y por ende pues mejore su gestión o se corrijan las recomendaciones o las objeciones o las observaciones que haya dejado la Contraloría. Y si ha habido alguna observación, algún proceso o operación de la entidad, pues se debe corregir. Porque como sabemos, el control gubernamental siempre va a ejercer su acción de control en aras de mejorar la función pública y también pues para que se haga el uso correcto de los recursos y bienes públicos. Asimismo, pues el control gubernamental es de carácter técnico y especializado. Si toda acción de control siempre se debe realizar bajo los estándares de calidad, consistencia y sobre todo razonabilidad en función a la entidad en la que va a realizar el control. Hay instituciones en las que se va a tener que ser muy minucioso, sobre todo cuando hay la observación de que son instituciones con riesgo crítico. Asimismo, pues el control gubernamental se desenvuelve bajo un marco legal, porque siempre está sujeto toda acción de control a toda la normativa constitucional existente, a las normativas legales y reglamentos aplicables a su actuación. El control gubernamental, de la misma forma, siempre se realiza bajo el debido proceso de control. Es decir, teniendo en cuenta los derechos de las entidades y de las personas, y por ende también pues respetando y haciendo respetar las reglas y los requisitos establecidos. Debe ser eficiente, eficaz y debe ser económico. Es decir, toda acción de control primero debe perseguir un objetivo y su primer objetivo debe ser realizar una acción de control de calidad y se debe optimizar cada vez más y ello pues no debe conllevar a que pueda pues demandar altos recursos. Así como supervisa y verifica la economía de las instituciones, también pues las acciones de control deben ser ejemplo en ello. Siempre toda acción de control gubernamental se realiza bajo una presunción de licitud, salvo que haya una prueba contraria y flagrante, en el que pues siempre se va a perseguir que todo funcionario actúe o haya actuado con arreglo a la ley y con apego a las normas administrativas existentes. De la misma manera, pues, bajo el principio de acceso a la información, el control gubernamental puede requerir y conocer toda la información y documentación, aunque sea secreta, bajo el amparo de su ley, que lo dice así, que lo manda así. Tiene esa potestad. De la misma manera, pues, bajo el principio de reserva, en que toda acción de control realizada no se debe revelar, debe respetarse el principio de reserva, ya que pues puede ocasionarse un daño a las personas o a las instituciones. De la misma manera, pues se debe tomar en cuenta el principio de continuidad.
en el que pues la acción de control se debe realizar a todas las instituciones públicas que estén ejerciendo una función pública. En este caso, pues a todas las instituciones, no hay una institución exenta. Y la acción de control se va a realizar a las actividades y a su funcionamiento de las entidades. Bajo el principio de publicidad, en el que se debe difundir oportunamente todos los resultados de las acciones de control que se ha realizado, y por ende también se debe tener en cuenta el principio de participación ciudadana, en el que se debe pues, involucrar a la ciudadanía en el control gubernamental. El control gubernamental también pues, tiene que ser flexible, tiene que actuar bajo un principio de flexibilidad, en especial cuando se trata de lograr las metas o cuando haya pues aspectos relevantes que requieren tiempo en su verificación, en su supervisión por parte de la entidad, por ejemplo, para entregar algún tipo de documentación, pero siempre respetando todos los formalismos correspondientes, lo cual pues va a contribuir a que no se omita ningún tipo de información, ni tampoco pues se sesgue la acción de control que se está realizando en un determinado tema a esa institución. Por ejemplo, en un tema financiero, ¿no? Que requiere bastante tiempo. Bien, entonces hemos hablado de los principios. Ahora veamos rápidamente que el control gubernamental también está involucrado con la auditoría gubernamental. ¿Qué es lo que busca en sí, pues, la auditoría gubernamental? Primeramente, pues, la auditoría gubernamental va a buscar el buen manejo de los recursos públicos. Va a cuidar el buen manejo de los recursos públicos. De la misma manera, pues, la auditoría gubernamental va a contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, ya que pues cuando el gobierno nacional asigna algún recurso o un recurso a las instituciones, entonces es deber del auditor determinar si se ha llevado a cabo pues ese proyecto, por ejemplo, para el cual ha sido asignado ese presupuesto, conforme pues a los lineamientos, a los objetivos planteados por la institución. De la misma manera, pues la auditoría gubernamental pide manejar o recomienda manejar un plan operacional anual para cumplir con los objetivos dentro de una institución en aras de una gestión pública eficiente y eficaz. Ello pues va a coadyuvar a que se pueda cumplir con toda la planificación de los proyectos pues que se traza una entidad pública. Por ende también pues la auditoría gubernamental recomienda, ¿para qué? Para ayudar a mejorar la gestión pública. Entonces, como vemos, pues la auditoría gubernamental, sobre todo, pues ejerce su acción de vigilancia, de control, de auditoría, de revisión minuciosa a la parte financiera, los recursos públicos que han sido destinados para determinados proyectos, para ver la calidad de gasto en los proyectos. Entonces, como vemos, pues la auditoría gubernamental se clasifica pues en tres, ¿no? En tres aspectos. Uno, en una auditoría financiera, que viene a ser pues un examen que se hace pues para verificar o para determinar a los estados financieros de las entidades.
para ver pues si esos recursos se están manejando acorde a los principios de contabilidad y con qué documento avalan esa auditoría financiera, emitiendo una opinión en el que pues seguramente se va a recomendar o aseverar sobre el manejo de los recursos, ¿no? La auditoría de gestión, que viene a ser pues un examen objetivo, sistémico, de evidencias, realizadas con el fin de que de proporcionar pues, una evaluación independiente sobre la gestión de una entidad. ¿Para qué se realiza la auditoría de gestión? Para mejorar pues, ¿no? la eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos. Y para ver pues, si esos recursos se están utilizando cumpliendo todas las leyes y reglamentos correspondientes. ¿Y con qué documentos se sustenta ello? La auditoría de gestión con un informe en el que pues se identifican situaciones que inciden a la gestión, ¿no? Que están restando a la eficiencia de la gestión de los recursos, a la gestión eficiente de los recursos. Por lo cual, pues, ¿no? Van a recomendar que se promueva y se mejore, pues, el manejo de los recursos en las entidades públicas. El examen especial. El examen especial, pues, ¿no? Comprende la revisión, análisis de una parte de una operación o transacción efectuada con posterioridad. El objetivo va a ser del examen especial en el que se va, pues, verificar algunos aspectos presupuestales o financieros de gestión o de cumplimiento de los dispositivos legales o reglamentarios. Entonces, como vemos, pues, las tres formas de auditoría financiera, de gestión especial, van a buscar pues que todos los recursos, o van a verificar, van a analizar, van a evaluar que todos los recursos pues siempre se manejen y estén orientados al cumplimiento de los objetivos trazados y que estén haciendo ese uso conforme a ley y reglamentos. Entonces el examen especial se va a sustentar con un informe, ¿no? En el que se va a identificar deficiencias, ya sea de carácter financiero, operativo, o tal vez han detectado algún incumplimiento en alguna normativa legal. Por ende, pues se va a hacer algunas recomendaciones. Recomendaciones de mejora. Y por ende, pues se va a hacer seguimiento para ver si se está cumpliendo o no esas recomendaciones. A lo cual le llamaríamos una auditoría gubernamental bajo resultados, ¿no? A ver, el control gubernamental, ¿en qué sistemas se sujeta, ¿no? Para ejercer su acción de control? Primero, en la eficacia, en la eficiencia y en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. En la confiabilidad de la información generada sobre el uso de los recursos públicos. En los procedimientos, ¿para qué? Para que toda autoridad y ejecutivo pues rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión. En la capacidad administrativa, pues, para impedir o identificar y comprobar, pues, el manejo adecuado de los recursos. Todos esos cuatro aspectos siempre van a realizarse, pues, siempre con el objetivo de mejorar, de evaluar el resultado de la gestión.
Muy bien, entonces, ahora veamos pues los tipos de control gubernamental. Entonces, como habíamos indicado al inicio, el control gubernamental se divide en dos partes, en el control interno y en el control externo. El control interno pues se va a realizar de manera simultánea, llamado control previo y simultáneo, y también con el control, se va a realizar el control posterior. El control previo y simultáneo, pues lo pueden realizar o están llamados a realizarlo o implementarlo los funcionarios y servidores. Y el control posterior, pues lo puede realizar el titular, los responsables superiores del funcionario o el servidor o ejecutor, según sea el caso de una entidad pública. Pero también pues está involucrada principalmente las OSIs, que realizan la actividad de control posterior a través de auditorías internas y el control preventivo y el control simultáneo. Los funcionarios y servidores, así como los titulares, los responsables, pues tienen la tarea de hacer siempre una autoevaluación de la propia entidad. No esperar siempre pues que les caiga la Contraloría o que la Contraloría ejerza acción de control, ¿sino? En el marco del control interno de las entidades públicas deben hacerse una autoevaluación a su gestión, en el que pues puedan realizar supervisión por organismos rectores de los sistemas administrativos, sobre todo, ¿no? En los que mayormente puede haber incidencia en errores o tal vez en alguna ilicitud. Ahora, en el control externo, el actor principal pues va a ser la Contraloría General de la República, quien va a supervisar, vigilar, verificar y va a realizar acción de control posterior y por ende también cuando realiza acción de supervisión y vigilancia va a realizar el control preventivo, el control simultáneo. Para lo cual, pues la Contraloría, en el marco de su control externo, se apoya en las SOAs designadas, el que vamos a detallar, que son unidades especializadas que contrata la Contraloría para realizar, pues, por ejemplo, auditorías financieras a través de un concurso público. Asimismo, se apoyan las OSIs, ya sean provinciales, regionales y también sectoriales, quienes, pues, cumplen el papel de realizar el control posterior a través de auditorías internas en su propia entidad. Asimismo, realizan pues control posterior a través de auditorías externas en las unidades en las que están bajo el ámbito de su entidad. Asimismo, pues realizan control preventivo y control simultáneo. Entonces ahí vemos, ¿no?, los tipos de control gubernamental, interno y externo. El cual pues está escrito en la ley 27.785 para mayores detalles. Entonces precisamente pues esa ley menciona los dos tipos de control. Indica que se debe realizar en una entidad pública dos tipos de control. Control interno, por la OSI, o por la misma entidad, y el control externo a través de la Contraloría, en el que la tarea principal va a ser la verificación, la supervisión, vigilancia de la gestión pública de las entidades. En el control interno, por ejemplo, se va a priorizar, ¿no?, el manejo de la gestión de los recursos, de los bienes y también de las operaciones que se efectúa de manera correcta y eficientemente, ¿no? O tal vez no se realiza de esa manera, pero la idea es que las entidades realicen pues la gestión de recursos y bienes y operaciones de manera correcta y eficiente.
¿Quién es el llamado a realizar el control interno? La OSI, el órgano de control interno. Entonces, el control interno, pues, como sabemos, es el previo, el simultáneo y el posterior. El control externo. El control externo, pues, se van a establecer ese conjunto de políticas, de normas, métodos y procedimientos técnicos, el cual le compete aplicar ¿a quién? A la Contraloría. O tal vez con la Contraloría puede designar a otro órgano, ¿no? Para que establezca políticas, normas, métodos de control. El único objeto, pues, es hacer cada vez más óptimo, más eficiente la acción de supervisión, vigilancia y verificación de la gestión, ¿no? El cual va a siempre tener en cuenta, va a priorizar la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado en todas las entidades públicas. Asimismo, pues el control externo es previo, es simultáneo y también es posterior, lo que vamos a detallar más adelante. Entonces, mencionemos rápidamente a más detalle lo que es el control interno. ¿Cuál es la primera idea que se nos viene de lo que es el control interno? Para ver si me están siguiendo la secuencia, quisiera ver su participación, sus comentarios, ¿no? ¿Cuál es la primera idea que se nos viene sobre el control interno? ¿Qué es el control interno? En base a lo que ya hemos hablado. El control interno, pues, mientras veo sus respuestas, viene a ser ese conjunto, pues, de planes, de principios, de normas, de procedimientos, de sistemas de información, de acciones, de actividades. Ese es el control interno. Con todo ello, con todo ese conjunto de acciones, ¿qué se busca? Alcanzar los objetivos institucionales de manera eficaz, de manera eficiente en cada una de las instituciones. Y ello pues debe realizarse de manera interdependiente e interrelacionada. Es así como funciona el control interno, de manera interdependiente y de manera interrelacionada. Es decir, el control interno no se puede realizar solamente, se debe realizar de manera articulada, no se puede realizar una sola área de una entidad, sino todos deben coadyuvar, todas las áreas, todas las gerencias, toda la institución debe coadyuvar a que se realice o debe involucrarse con el control interno de su institución. Entonces, pues, como sabemos, el control interno es un proceso de gestión integral. A la vez es continuo, es dinámico y está diseñado, pues, para enfrentar riesgos. Asimismo, el control interno, pues, es inherente, es decir, es aplicable a cada una de las funciones que realizamos, acorde a nuestro reglamento y organización de funciones, acorde a nuestro ROF, ¿no? Cada actividad que realizamos es verificable, es controlable con el control interno. Entonces, el control interno también, pues, es un mecanismo de verificación, de supervisión, de vigilancia, que va a coadyuvar a qué? Al logro de los objetivos y metas institucionales. Si una institución está teniendo dificultad en lograr sus objetivos y metas institucionales, entonces requiere una acción de control interno. Lo que nos preguntábamos, ¿no? ¿Quién debe implementar el sistema de control interno? Veo su participación, ¿no? Ahí.
Quisiera ver su participación. ¿Quién debe implementar el control interno? ¿Las OSIs, las entidades públicas o la ciudadanía? Como dice implementar, pues, ¿no? Lo debe implementar, lo deben implementar todas las entidades públicas. La otra pregunta, ¿no? ¿Quiénes participan en la implementación del sistema de control interno de la entidad? ¿Será el titular de la entidad? ¿Serán los funcionarios de la entidad? ¿Serán los servidores públicos de las entidades? ¿O todos deben estar involucrados en la implementación del control interno? Pues obviamente, como sabemos, todos deben participar en la implementación del sistema de control interno de entidad. Entonces, por ende, los titulares de las entidades, los funcionarios, los servidores públicos de la entidad deben estar involucrados en la implementación del control interno en su entidad. Para ello es un proceso integral, el control interno. ¿Cuáles son los beneficios de implementar el control interno en las entidades? Permite lograr objetivos y metas, promueve pues el desarrollo organizacional, ¿sí? Va a fomentar la práctica de valores, va a asegurar el cumplimiento normativo, va a promover la rendición de cuentas, va a proteger los recursos y bienes, va a contar con información confiable y oportuna, se va a lograr la eficiencia y transparencia en las operaciones, se va a reducir los riesgos, sobre todo pues, ¿no? De corrupción y otros, y se va a generar sobre todo una cultura de prevención. ¿Qué otros beneficios más podemos resaltar del control interno? Podemos resaltar por reducir los riesgos de corrupción. En nuestro país en este tiempo pues está ganando espacio poco a poco la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque están fallando o no se está implementando como corresponde a los sistemas de control interno en las entidades públicas. No hay otra anomalía. Otra cosa es que hay funcionarios que saben que deben implementar el control interno, pero sin embargo, pues no lo implementan, no lo aplican, o en todo caso, si lo aplican de manera débil. Consideramos que el control interno de las entidades debe ser fuerte y con ello deben estar empoderados todos los funcionarios y servidores públicos. Asimismo, como vemos, pues para el control interno existen varias normativas que la amparan. Tenemos la ley 28.716, que es la ley de control interno de las entidades del Estado, la resolución de Contraloría 320, la ley 30.879, que es la ley del presupuesto, la directiva 006 de la Contraloría, que es la directiva de implementación y control interno de las entidades públicas, la directiva 011-2019 de Contraloría, que implementa pues el sistema de control interno en todas las entidades públicas, con sus modificatorios correspondientes. Entonces, ahí están las normas, sino a veces falta pues la voluntad de los funcionarios y sobre todo de los funcionarios, ¿no? Quienes realmente pues rigen los destinos de una institución para que puedan pues tomar la batuta de que se implemente el control interno de manera pues realmente efectiva. Que esos efectos pues se noten, ¿no? Por ejemplo, reduciendo
acciones de corrupción y otras acciones, ¿no? Sin embargo, pues existe la normativa, ¿no? Ahí está la ley de la Contraloría, del Sistema Nacional de Control, en el que establece también, pues, roles y obligaciones para el sistema de control interno. Por ejemplo, pues, la Contraloría General de la República tiene ese rol de que de dictar normas que orienten, pues, a las entidades a implementar el control interno, el funcionamiento del control interno, así como a su respectiva evaluación. Y las entidades públicas, ¿qué rol tienen en el control interno? Dictar políticas, lineamientos y normas para implementarlo. Asimismo, implementar el control interno, orientando siempre su ejecución al cumplimiento de sus objetivos. Eso es lo que está estableciendo la mayoría de las instituciones, ¿no? Sí hay control interno, pero no está pues orientada a una ejecución para que se cumplan los objetivos. Asimismo, pues, para que se haga una autoevaluación en su funcionamiento, el cual también es débil en las entidades públicas. Por ende, pues, el Sistema Nacional de Control evalúa el control interno en todas las entidades públicas. ¿Y quiénes son el Sistema Nacional de Control? La Contraloría, la OSI y las sociedades de auditoría. Entonces, para implementar pues el control interno en las entidades, se deben tener en cuenta estos ejes, ¿no? Estos tres ejes. Un eje cultural, organizacional, en el que se va a realizar un diagnóstico de cómo está la institución a nivel organizacional, el cual debe traducirse pues también en un plan de acción en el que se pueden establecer medidas de remediación, de prevención. Asimismo, el eje de gestión de riesgos en el que se prioricen los productos o las acciones que se va a realizar, que se evalúen los riesgos críticos de la entidad y ellos pues, y los cuales se traduzcan pues o estén escritos en un plan de acción con las medidas de control a implementar. Y por ende también el eje de supervisión, en el que se debe hacer seguimiento a la ejecución del plan anual de acción que se ha implementado en el primer eje. Asimismo, pues también se debe evaluar anualmente la implementación del control interno. Si ha tenido algún efecto, qué efecto ha tenido, qué impacto ha tenido, ¿no? O todo sigue igual. ¿Qué situaciones críticas se ha controlado, se ha detectado, se ha reducido, se ha mejorado, se ha corregido? Sin embargo, pues vemos en la actualidad cómo, ¿no? La efectividad del control interno es débil, ya que por muy buena implementación que se realice en las entidades públicas, no es garantía, pues, de que se eviten actos de corrupción, de malversación de fondos, incumplimiento de las normativas o error en las operaciones, etcétera. Siempre van a existir ese tipo de situaciones negativas, pese a que haya un control interno. El objetivo, la idea es, pues, prevenirlos. Y como decíamos, pues, no, ahí están las normas, ahí están los reglamentos, ahí está la ley del Sistema Nacional de Control, explicado, profundizado, esquematizado, ilustrado, pero ¿qué es lo que falta? La voluntad del factor humano. ¿Quiénes son? Los funcionarios. Si no hay voluntad humana, es decir, de los funcionarios y los servidores, pues el control interno siempre va a ser débil. Muy bien, hemos hablado del control interno en las instituciones públicas. Ahora veamos el control externo. Igual que el control interno, ¿no? Son políticas, normas, métodos, procedimientos.
Asimismo, también pues se realiza igual en control interno la acción de supervisión, vigilancia, verificación de la gestión pública. ¿Para qué? Para que se haga pues un uso eficaz, uso eficiente y transparente de los bienes y recursos del Estado. Asimismo, también pues hay, ¿no? Tipos de control gubernamental externo. Por ejemplo, ahí tenemos el control previo, que mayormente se realiza pues cuando se realizan autorizaciones, opiniones previas establecidas por ley. Ahí interviene o debe intervenir pues ¿cómo se llama? El control previo. Entonces, el control previo, ¿qué actividades va a realizar, va a efectuar sus acciones de control? Cuando se realizan autorizaciones adicionales de supervisión para las obras, cuando se realizan o cuando se informa sobre el endeudamiento, sobre impuestos o garantías, o cuando se realizan pues opiniones sobre exoneraciones a procesos de selección en compras en casos de que sean de secreto militar. En esos casos. El control posterior. Entonces, el control posterior, pues, va a intervenir cuando se realizan acciones de auditorías, ¿no? Cuando se realizan acciones de auditorías financieras, de cumplimiento o de desempeño. ¿Y qué actividades se realizan en lo que se ha mencionado? Cuando se realicen opiniones sobre la razonabilidad, ¿no? De los presupuestos, cuando se formulan recomendaciones, ¿para qué? Para mejorar el control interno, o cuando se identifican pues responsabilidades civiles, penales y administrativas. Y el control simultáneo, ¿cuándo se va a realizar? En el control externo. Cuando se realicen acciones pues simultáneas y orientación de oficio. Por ejemplo, cuando se están realizando actividades de un proceso en curso, un proceso disciplinario, por ejemplo, cuando se alertan oportunamente sobre hechos, riesgos que pueden afectar las operaciones, o cuando se estén adoptando medidas preventivas en una institución a la cual se está realizando la acción de control. Y lo mismo surge la pregunta, ¿no? ¿Quién ejerce el control externo? ¿Será solamente la Contraloría? ¿Serán las OSIs, las sociedades de auditoría? ¿O en este caso son todas las alternativas anteriores? La respuesta correcta es todas las alternativas anteriores, es decir, ejercen control externo la Contraloría, las OSIs y las sociedades de auditoría. Bien, entonces, con el control externo, así como el control interno y el control gubernamental en general, pues no siempre va a tener la tarea de vigilar, supervisar, verificar la gestión, la captación del uso de los recursos del Estado. Es selectiva y posterior. Es selectiva, ¿por qué? Porque va a identificar, va a tener mapeado seguramente instituciones con mayor riesgo, con mayor incidencia de incurrir en ciertos actos irregulares, por ejemplo, ¿no? A los cuales siempre van a programarse visitas de control. ¿Qué tipo de visitas? Preventivo, previo y posterior. Cuando el Sistema Nacional de Control o el control gubernamental realiza o revisa la ejecución de las medidas de remediación a las medidas de control, va a registrarlo de esta manera, con un estado determinado. Por ejemplo, va a registrar
como implementado cuando la entidad, cuando la institución haya implementado pues correctamente y de forma completa todas las recomendaciones conforme a su plan anual de acción. Es decir, ha levantado todas las observaciones que la Contraloría ha levantado. Por lo cual, estado implementado. Puede registrar también como situación de no implementado en casos cuando no se ha implementado las medidas de remediación o control según el plan anual de acción. En proceso, cuando pues se ha iniciado y aún no se ha culminado la implementación de las medidas de remediación conforme al plan anual de acción. Se va a registrar como pendiente cuando no se ha iniciado pues la implementación de esa medida de remediación incluida en el plan anual de acción. Ha vencido los plazos y está como pendiente. No aplicable. Lo van a registrar de esa manera cuando pues la medida de remediación o control que se incluye en plan de acción no se ha ejecutado por factores no atribuibles a la entidad, los cuales pues deben ser debidamente sustentados, que han imposibilitado seguramente pues su implementación. Y cuando se registra desestimado, cuando la institución controlada ha decidido no adoptar ninguna medida de levantamiento de observaciones según su plan anual de acción a las recomendaciones. En esta situación, pues, la institución asume, pues, ¿no?, las consecuencias de esa decisión de no levantar las observaciones, lo cual puede acarrear, pues, desde responsabilidades administrativas, inclusive penales. ¿Para quién? Para el titular del pliego. Muy bien, repasando pues los tipos de servicio de control gubernamental. El control previo pues es ese conjunto de acciones que nos permiten cautelar que se realicen antes de la ejecución de los procesos o operaciones que realiza una institución pública, o el control simultáneo, que también pues son un conjunto de acciones que nos permiten cautelar y se realiza pues durante la ejecución de los procesos o operaciones. Y el control posterior, pues, también es un conjunto de acciones de cautela que se realiza, pues, después de la ejecución de los procesos y operaciones. Y bien, nos preguntamos entonces, ¿y cómo funcionan los tres tipos de control? Su funcionamiento, ya sabemos qué es, en qué momentos interviene, cómo funciona en sí. Por ejemplo, el control previo se realiza antes de ejecutar un gasto. Por ejemplo, cuando se está realizando una autorización previa a la ejecución y al pago de las prestaciones adicionales a la obra, en caso de obra. El control simultáneo se realiza durante la ejecución del gasto. Por ejemplo, cuando se hace una visita de control, cuando se hace un control concurrente, por ejemplo, cuando se detecta alguna situación y se hace una visita in situ a la obra, al proyecto. Y el control posterior, pues, se va a realizar luego de ejecutado el gasto. Por ejemplo, cuando se realiza o se está realizando una auditoría financiera o cuando se está realizando una auditoría de cumplimiento o de desempeño. Como vemos, pues, estos tres tipos de control están amparados en la resolución de Contraloría 273 y la de simultánea inclusive está amparada en otra resolución de Contraloría 115. Entonces vemos más ejemplos ahí para que se tenga un poco más claro sobre los tres tipos de control. El control previo, antes. El control simultáneo, durante. ¿Durante de qué? Durante la ejecución del gasto.
control posterior después de la ejecución del gasto. Ya que está dirigido el control posterior a las auditorías financieras, desempeño y cumplimiento, o cuando se realiza una acción de oficio posterior. Sin embargo, también hay que tener en cuenta algunas normas comunes a los servicios de control. ¿Y cuáles son esas normas comunes a los servicios de control? Que están involucrados a los tres tipos, previo, simultáneo, posterior. Que siempre debe haber una planeación en el que pues, nos permita determinar la demanda priorizada de control para su atención por los órganos del sistema, para ver nuestra capacidad de coberturar la cantidad de instituciones a verificar, supervisar, para realizar acciones de control. La capacidad operativa, es decir, la Contraloría también ve su capacidad operativa, ¿no? ¿Cuántas instituciones puede controlar, por ejemplo, a la semana, en la quincena o al mes? Asimismo, debe manejar la gestión de la información. Para lo cual, antes de ir a pues, realizar acción de control, debe ya tener identificado información necesaria, una información previa, el cual le va a permitir pues, desarrollar sus servicios de control y también le va a permitir diseñar, implementar, mantener sus sistemas para obtener información de las entidades. Debe buscar fuentes, de dónde puede conseguir la información que requiere si es que, por ejemplo, la entidad por X motivo se niega a brindársela. La participación de los expertos. Por ejemplo, en las auditorías financieras, pues va a ser necesario la participación de especializada de expertos, ¿no? Los cuales pueden ser personas jurídicas naturales que tienen habilidades, conocimientos, experiencia en un campo en particular, a los cuales pues la Contraloría, bajo un concurso público, los convoca y los selecciona, ¿no? Para darles esa tarea de hacer la auditoría financiera, por ejemplo, o involucrarnos en una acción determinada de control, el cual requiere seguramente minuciosidad. Asimismo, pues también existen normas del servicio de control previo. Las normas de control previo pues, son aquellas que efectúa exclusivamente ¿quién? La Contraloría. Con anterioridad a la ejecución o acto o operación de una entidad, conforme está establecido pues, en su ley o norma expresa. ¿Con qué objeto? Con el objeto de emitir pues, un resultado según corresponda a la materia de su requerimiento que realiza la entidad solicitante del servicio, es decir, la Contraloría. Toda acción de control tiene un objeto, un objetivo, ¿no? Un fin. Por ahí tal vez han denunciado o han detectado mal manejo de los recursos, desviación de los recursos, malversación de fondos. Entonces, su objeto de inspección va a ser eso, ¿no? Para corroborar si efectivamente hay esa malversación de fondos, para lo cual va a recurrir a todas las fuentes de información necesarias, a todas las fuentes de verificación. Normas del servicio de control simultáneo, el cual está amparado con la directiva 002. Entonces, en la norma de servicio de control simultáneo se va a examinar qué cosa, de forma objetiva, los hitos de control o las actividades pues, de un proceso o curso a la gestión de una entidad que está sujeta a control gubernamental. Tal vez hay una duda, hay una sospecha de que una actividad o un proceso de esa entidad está ocasionándonos un perjuicio económico, una afectación a los administrados, entonces puede intervenir ahí la Contraloría. ¿Con qué objeto? Para identificar, pues, ¿no? Oportunamente la existencia de situaciones adversas. ¿Para qué? Para adoptar, pues, acciones preventivas, correctivas. Para que de esa manera, pues, se contribuya
al destino de los recursos y bienes del Estado, los cuales deben realizarse, como se vuelve a reiterar, con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y sobre todo legalidad. ¿Cuáles serán las características del control simultáneo? Debe ser célere, en los plazos establecidos. Debe ser muy dinámico y siempre debe estar enfocado en lograr objetivos. Debe ser sincrónico, es decir, pues debe haber una sincronía entre las acciones que se ha planificado y con el tiempo planificado. Si ha habido algún tipo de sanción hacia un funcionario, pues entonces que se le aplique la sanción en los plazos establecidos. Que no haya una demora innecesaria. Que haya una sincronía de todos los plazos establecidos para imponer cualquier tipo de sanción. O que los proyectos se ejecuten en los plazos establecidos. El preventivo, en el que se debe adoptar pues las acciones, ¿para qué? Para asegurar pues la continuidad o el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso. Y debe ser oportuno, justamente pues para que las actividades que se están realizando siempre se realicen de manera oportuna en los plazos establecidos. Modalidades de servicio de control simultáneo, ¿no? Como dijimos en el control concurrente, visitas de control, orientación de oficio. Eso está pues avalado en la directiva número 002 de la Contraloría General, que es la directiva de servicio de control simultáneo. Normas de control posterior. Pues estas normas de control posterior pues se realizan con el objeto de que de efectuar la evaluación de qué, de los actos, de los resultados que se han ejecutado por las entidades en la gestión de los bienes, recursos, operaciones institucionales, los cuales pues se realizan a través de 3 etapas. Puede ser a través de una etapa de planificación, por ejemplo, elaborando un plan de auditoría, a través de una etapa de ejecución, en el que se va a realizar las desviaciones de auditoría, que lo vamos a detallar un poquito más adelante. La etapa de elaboración de informe, en el que se realiza el informe de auditoría de control posterior. ¿Y por qué es necesario una auditoría de cumplimiento? Porque va a permitir pues un examen objetivo, un examen técnico, un examen profesional de todas las operaciones, procesos, actividades financieras, presupuestales, administrativas que realiza una institución. ¿Y con qué propósito se hace una auditoría de cumplimiento? Con el propósito pues de determinar en qué medida las entidades han observado la normativa aplicable o las disposiciones internas contractuales en el ejercicio de la prestación del servicio público y en el uso de la gestión de recursos del Estado. ¿Han cumplido o no han cumplido la norma? Si es que han cumplido como corresponde. Y si no han cumplido, ¿a qué se debe el incumplimiento? ¿Y qué consecuencias está ocasionando ello, ¿no? Entonces, todo proceso de auditoría y cumplimiento tiene su proceso, ¿no? El proceso de planeamiento, de planificación, de ejecución, de elaboración del informe y finalmente del cierre de auditoría. Y su objetivo va a ser, pues, determinar primeramente la conformidad en la aplicación de la normativa. El otro objetivo va a ser, pues, medir el nivel de confiabilidad de los controles internos que se implementan en las entidades públicas y su finalidad siempre va a ser fortalecer la gestión, la transparencia en la rendición de cuentas y el buen gobierno, pues, en las entidades, sobre todo, en el cual, pues, se debe demostrar
como entidad que están cumpliendo las recomendaciones en los informes de auditoría, y el cual va a permitir, ¿qué cosa? Optimizar los sistemas administrativos de gestión y de control interno. Entonces vemos ahí la elaboración del informe de auditoría, ¿no? Que debe ser ordenado, sistémico y lógico, debe ser conciso, debe ser exacto, debe ser objetivo y debe ser oportuno. Ahí vemos la estructura del informe de auditoría, ¿no? Que siempre debe tener un antecedente, una deficiencia de control interno, en el que se va a detallar las deficiencias, las observaciones que se han detectado, las conclusiones a las cuales se ha llegado y las recomendaciones y por ende los apéndices. Cuando la Contraloría realiza pues una acción de recomendación, cuando detecta algún tipo de anomalía en una institución, va a dar como tarea pues a las instituciones públicas para que puedan implementar un equipo de trabajo a fin de que puedan pues poner en marcha a través de un equipo de trabajo todas las recomendaciones en los plazos establecidos, para lo cual pues la entidad pública, liderado por su titular de la entidad, va a suscribir ese plan de acción, va a designar al personal encargado de realizar el trabajo de implementación de las recomendaciones, va a designar a un monitor, va a disponer al funcionario monitor, va a remitir el plan de acción hasta en 20 días hábiles. Asimismo, pues va a disponer que los funcionarios designados en el plan de acción opten oportunamente las acciones o medidas y siempre va a mantener de manera permanente la evaluación al seguimiento de avances de implementación de la recomendación. Y el monitor pues va a evaluar, va a elaborar, va a suscribir ese plan de acción, va a remitir ese plan de acción también a la OSI y coordina de manera permanente con los funcionarios responsables que nos van a hacer cargo de implementar las recomendaciones. Y va a elevar pues en el aplicativo de la Contraloría la información que sustenta las acciones adoptadas por los funcionarios responsables. Y los responsables de la implementación pues van a suscribir el plan de acción para el inicio del proceso de implementación del seguimiento de las recomendaciones, van a adoptar las acciones o medidas dispuestas en el plan de acción en los plazos establecidos. Van a solicitar también pues, apoyo, asesoría, cuando lo consideren necesario a la OSA. Apoyo técnico sobre todo, para que les absuelva, los explique pues algunas situaciones que están en duda. Entonces, pues, cada actor del Sistema Nacional de Control tiene su competencia en el proceso de implementación, pues, en el proceso de implementación del seguimiento de las recomendaciones dadas a las instituciones. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Control, pues, se va a encargar de formular los informes que contienen las recomendaciones para mejorar, pues, la capacidad y la eficiencia de las entidades. Y de ser necesario, pues va a iniciar las acciones administrativas o legales que correspondan, según, en base a los informes. La Contraloría, pues, va a emitir las disposiciones específicas relativas que va a llevar a cabo el seguimiento de las recomendaciones, va a realizar acciones de supervisión y también va a verificar si se está cumpliendo o no las recomendaciones, ¿no? Y si no, pues va, obviamente, a aplicar las sanciones que correspondan. Y el titular de la entidad, pues va a ser responsable justamente de implementar las recomendaciones con el equipo de trabajo que ha designado. En el que debe mantener pues un proceso permanente de monitoreo, de seguimiento a los avances de la implementación de las recomendaciones y debe informar pues a la Contraloría y a la OSI de manera oportuna los avances. Y la OSI pues va a realizar acciones de seguimiento.
a las entidades para que adopten la implementación de las acciones y recomendaciones. Y va a registrar esa información en el aplicativo que le da la Contraloría. Muy bien, al principio pues habíamos mencionado dentro de los principios del control gubernamental la participación ciudadana en el control gubernamental. Y vamos a cerrar este tema justamente con ello, con el control social y participación ciudadana. ¿Qué será el control social? Pues el control social es la participación activa justamente pues de quién, de la ciudadanía. ¿En qué? En los procesos de control público. Entonces pues la ciudadanía dentro del control social va a ser calificada pues como una fuente de información calificada, en el que se va a involucrar, ¿no?, con su acción de control en áreas críticas de la administración pública. ¿Para qué? Para detectar actos de corrupción, justamente. De la misma manera, pues, bajo el control social, se va a recepcionar, evaluar y atender las denuncias, ¿no?, el cual está contemplado en la Directiva 206-2020. ¿Cuál es la finalidad, pues, de esta recepción, evaluación y atención de denuncias? Promover, pues, que la ciudadanía utilice estos medios de control social para fortalecer justamente, pues, el Sistema Nacional de Control, en el que, pues, se les recepciona, se evalúa las denuncias que realiza la ciudadanía sobre cualquier hecho irregular. De esa forma, pues, la Contraloría va a hacer una revisión de esas denuncias y va a intervenir a la entidad de ser necesario. Y el objetivo va a ser, obviamente, pues, que el proceso de recepción, evaluación y atención de estas denuncias siempre lleven a hechos irregulares ocurridos en las entidades que están sujetas a control, ¿no? Que la ciudadanía denuncie actos irregulares detectadas, observadas en las entidades de control. ¿Quiénes lo pueden realizar? Personas naturales y jurídicas. Tipos de denuncias, ¿no? Las denuncias recibidas. La ciudadanía puede denunciar de manera anónima, en el cual no se le, no va a expresar, no va a reflejar su nombre, no va a registrar su nombre, para lo cual existen los formatos ya necesarios que tiene la Contraloría, o de forma manifiesta en el que pues puede registrar sus datos personales, pero sin embargo bajo la ley 29.773, Ley de Protección de Datos Personales, siempre se le va a reservar su identidad. ¿Qué tipos de denuncias puede generar la ciudadanía? Denuncias autogeneradas a través de una aplicación que la Contraloría tiene, ¿no es cierto? Bajo esa aplicación, pues, la Contraloría puede recepcionar las denuncias. Y esas denuncias van a ser, pues, gestionadas de oficio. Lo cual está contemplado y amparado, pues, en la resolución de Contraloría 044, vigente desde el año 2018. ¿Qué es la directiva, pues, de participación voluntaria de monitores ciudadanos de control en la reconstrucción con cambios? Así se le llamaba, ¿no? Entonces, los monitores ciudadanos de control son voluntarios, pues, capacitados y acreditados por quién, por la Contraloría, que participan, pues, en favor de su comunidad. Ejerce, pues, control social justamente en la ejecución de obras públicas con montos superiores a 2 millones, ¿no? Porque ya, pues, ¿no? Una obra con un presupuesto de 2 millones y en muchos casos es, pues, ¿no? Pasible de cualquier tipo de irregularidad y se requiere
la participación ciudadana a través de los monitores. Pues los monitores ciudadanos de control se involucran de esta manera, ¿no? Visitan la obra, si detectan alguna anomalía, alertan a la Contraloría. La Contraloría pues solicita a la entidad adoptar acciones y si no, pues la Contraloría activa el control concurrente o posterior. Y finalmente pues emite recomendaciones para una correcta ejecución de la obra. Para ser monitores ciudadanos de control, pues, ¿no? Primero es ad honorem. Tiene que ser una persona altruista, es decir, comprometido con los intereses de su población, de su provincia, de su distrito, de su región. Es voluntario, debe ser una persona responsable y oportuna y actuar oportunamente, ¿no? Siempre estar en el lugar de los hechos cuando ocurran anomalías. ¿Bajo qué principios se debe emplear un monitor de control? Debe ser íntegro, imparcial, objetivo, debe guardar reserva de lo detectado, debe ser solidario y sobre todo comprometido. Sin embargo, hay algunas limitaciones para hacer el monitor de control, ¿no? No puede contar con un vínculo laboral o contractual, ni ser funcionario ni servidor público, ya sea de la Contraloría, de alguna entidad ejecutora o tampoco puede ser parte de una obra. De la misma manera se debe tener en cuenta el conflicto de intereses, ¿no? No debe haber ese tipo de conflicto de intereses. No puede tener un vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o de convivencia o de hecho con autoridades o candidatos, con representantes o accionistas o de consorcios o de las empresas que están ejecutando un proyecto. O no debe tener pues alguna participación directa o indirecta en algún procedimiento de selección de una obra. Otra modalidad de control ciudadano es a través de las audiencias públicas, en el cual pues en estos espacios de participación ciudadana, la Contraloría pues informa a la ciudadanía sobre las estrategias, por ejemplo, ¿no? de control que pueden aplicar como ciudadanos para vigilar pues el uso adecuado de los recursos. ¿Cuál es el objetivo de las audiencias públicas? En el que la ciudadanía recibe información sobre las acciones de la Contraloría para que así pues puedan contribuir al control gubernamental, sobre todo al uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Entonces, en las audiencias públicas, pues la Contraloría da a conocer al detalle las competencias que cumpla la Contraloría y cómo puede involucrarse la, la sociedad civil y la ciudadanía. ¿Quiénes participan en estas audiencias? Ciudadanos, miembros de las organizaciones de la sociedad civil, inclusive los congresistas, ¿no? Que buscan siempre estos espacios para aparecerse, por lo menos en ese tipo de reuniones, de audiencias públicas, ¿no? Porque ahí se debaten justamente ese tipo de situaciones. Sin embargo, también pues se involucra a los jóvenes. A los jóvenes se les involucra desde el año 14, ¿no? Bajo el programa de auditor juvenil, el cual es propiciado, promovido por el Ministerio de Educación, en el que se busca pues que los jóvenes se involucren y vivan experiencias reales sobre la defensa de derechos, sobre el sentido de pertenencia, sobre todo pues para que no vean como algo normal cualquier acto irregular de un funcionario público o alguna irregularidad en la ejecución de una obra, para los cuales pues se les dan algunas pautas formativas para que puedan ejercer esta acción de control. ¿Quiénes promueven entonces la veeduría escolar, no? Un docente o equipo de docentes
el comité de tutoría o el municipio escolar. Esos tres actores pueden promover la veeduría escolar para que se involucre a los jóvenes en el control gubernamental. ¿Y cómo se van a beneficiar los estudiantes cuando participan en una veeduría? Por ejemplo, aprenden a valorar los bienes públicos, van a aprender a ser más críticos y van a tomar decisiones, van a participar en el ejercicio ciudadano, van a, pues, crear, tener sugerencias, propuestas para el mejoramiento de su institución educativa y su comunidad, porque es lo que falta mucho en los estudiantes, ¿no? No diferencian, ¿no? ¿Por qué su institución educativa, por ejemplo, está en mal estado? ¿A qué se debe? Que en muchos casos lo relacionan solamente, pues, al director, ¿no? Que está haciendo una mala gestión, pero va más allá a veces, ¿no? Asimismo, pues, va a beneficiar a los estudiantes porque va a fortalecer el equipo de trabajo, el trabajo en equipo. Por ende, pues se van a sentir que son parte importante de la gestión educativa. Bien, pues entonces, últimamente pues están haciendo algunas reformas, ¿no? Aprobadas por la Ley para el Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control, con la Ley 30.742. Por ejemplo, ahora pues ya se tiene a disposición el acceso a la base de datos y sistemas de información de las entidades públicas, que todavía en años anteriores todavía no era notorio ello, ¿no? Ahora sí, ya porque hay una ley, hay una disposición. Asimismo, ya está disponible pues la publicación de los informes de control que realiza la Contraloría, lo cual antes todavía no estaba a disposición todavía. Asimismo, pues ya se puede observar la transferencia financiera para el financiamiento de las OSIS, que antes pues no tenían tanto eso, ¿no? Las OSIS no estaban tan financiadas, ¿no? Simplemente dependían del tema presupuestal, de equipamiento, de los municipios o de los gobiernos regionales, y lo cual de alguna forma pues no subordinaba a la objetividad de sus funciones, ¿no? Porque ya dependían para todo, para implementarse bien, para equiparse bien, y ello pues a veces conllevaba a que se coludan con las autoridades, ¿no? Asimismo también pues ya se puede tener información ya visible sobre la transferencia para la designación de las sociedades de auditoría, lo cual también pues no se conocía, ahora ya se puede conocer. Asimismo también pues no, ya se puede conocer la transferencia para el desarrollo de programas de capacitación, lo cual antes tampoco no se sabía. Ahora ya a través de ingresando a la página web de la Contraloría ya se puede observar esa información, cuánto de presupuesto se desarrolla para los programas de capacitación. Capacitación a las OSIs, a los OAS. Asimismo ya está disponible pues la información sobre las responsabilidades administrativas de autoridades electas por votación popular. De la misma manera, pues ya está en proyecto de ley, la ley pues que fortalece la función fiscalizadora de los consejos regionales y consejos municipales. Y bien es cierto, pues su función principal de ellos justamente es eso, la fiscalización a la gestión en general de los gobiernos regionales y municipales, pero pues también hay muchos consejeros, muchos regidores que desconocen realmente cuál es la función fiscalizadora cabal que deben cumplir, ¿no? No es solamente visitar una obra, involucrarse en un asunto, ya.
va mucho más allá, ¿no? La fiscalización, pues, va asumir una función de control gubernamental, es decir, deben tener la capacidad de verificar, de supervisar, de vigilar que los recursos públicos se hagan, pues, se administren de manera correcta, en la ejecución de los proyectos, y si esos proyectos realmente están respondiendo a los objetivos institucionales y si está generando un valor público de la ciudadanía. En ello consiste pues la función fiscalizadora, ¿no? Pero sin embargo, pues en época electoral, pues no, ponen propagandas tremendas, dicen, ¿no? Pues fiscalización implacable, pero una vez que ingresan, pues desaparecen en temas de fiscalización los consejeros regionales, los regidores, porque ya pues se someten a la autoridad ahí. O pues en raras veces hacen algún tipo de fiscalización, pero en casos que no son pues de trascendencia, relevancia, ¿no? A la misma gestión. De la misma manera también, pues, ¿no? Ahora ya ya se ha optimizado, ya se ha mejorado, por ejemplo, el uso de las tecnologías de información y comunicación en los procesos y procedimientos del Sistema Nacional de Control para la prevención de la corrupción. Es decir, ya se puede conocer las declaraciones juradas a detalle de todos los funcionarios públicos. Es decir, ya se puede iniciar el procedimiento el procedimiento electrónico, la notificación electrónica, asimismo también el domicilio electrónico y la mesa de partes electrónico. Entonces, todo ello ya se está optimizando cada vez mejor, ¿no? Para, justamente, ¿no? Para prevenir cualquier acto, anomalía, irregularidad que pueda incidir algún funcionario o servidor público. Se quiere sacar ventaja a todos los beneficios que da pues la tecnología en estos tiempos, ¿no? Para lo cual pues con ello se busca siempre optimizar, mejorar las acciones de supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados justamente de la gestión pública en las entidades y asimismo también a los funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de su función y el cumplimiento de sus deberes, sobre todo. Con ello, pues, está contribuyendo a que el control gubernamental, pues, tenga de alguna manera esa fortaleza de tener los medios necesarios para realizar su trabajo. Pese a que, pues, ¿no? Algunas instituciones como el Congreso ya prácticamente le han quitado esa capacidad sancionadora que antes tenía, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que ya la Contraloría no puede intervenir directamente a realizar cualquier tipo de control al Congreso. Aún así, pues todavía ahí el control gubernamental está presente y siempre está pues ahí al tanto de toda la actuación de las entidades públicas. Y como servidores públicos debemos contribuir, ¿no? A que se fortalezca cada vez más el control interno. Ya hemos visto cuáles son los beneficios cuando hay un control interno en el que se involucran todos los servidores y funcionarios, ¿no? Primero va a mejorar pues la imagen institucional, va a generar la credibilidad y confianza en la ciudadanía. Bien, pues entonces con esto hemos terminado con nuestra con nuestra tercera sesión de gestión pública denominada pues gestión pública y control gubernamental. La siguiente semana pues a esta misma hora los esperamos con nuestra última sesión sobre los sistemas administrativos en el sector público, con lo cual pues estaríamos cerrando nuestro nuestro curso completo de gestión pública. Deseo ya pues invitarlos a participar en este curso que es gratuito y a la vez pues invitarlos también a certificarse para que así su participación en las 4 sesiones tenga un valor agregado.
Dicho esto, pues gracias por su atención prestada y nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches. Muchas gracias, estimado docente, por las clases impartidas esta noche y de la misma manera agradecer a cada uno de nuestros participantes por contar con ustedes. Bien, no se olviden, nos estaríamos volviendo a encontrar ya la siguiente semana en el mismo horario, abarcando lo que ya sería la última sesión. No se olviden que la siguiente sesión vamos a culminar lo que sería el curso con el tema los sistemas administrativos del Estado en la gestión pública. Como les decía, en la siguiente sesión, ni bien culmina la clase, les voy a compartir lo que es el enlace del examen final para que posterior a ello puedan iniciar con el trámite de su certificado. Bien, eso sería todo. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Que tengan un bonito fin de semana con todos.